Ok, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. A nombre de Glasgow Internacional, del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, les doy la más cordial bienvenida a este tercer webinar titulado Espacio Público como Servicio Esencial para la Salud Pública y Convivencia Ciudadana. Mi nombre es Ricardo Ramos y seré el moderador en esta actividad. Antes de dar el inicio a esta videoconferencia, les daré algunas indicaciones generales. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Cualquier interacción se hará a través del chat de plataforma de StreamYard o de las transmisiones en vivo de Facebook Live de OPAMS y la del Facebook de Parque Cujatlán. De igual manera, estamos transmitiendo en el canal de YouTube del Centro de Formación Continua. Pueden hacer también sus participaciones a través de estos medios. A continuación presentaré a los panelistas que nos acompañan este día. Les presento a Tatiana Miranda, arquitecta graduada de la UCA, con maestría en desarrollo local de la misma universidad, con formación en gestión en el espacio público, desarrollo sostenible y políticas públicas. Actualmente trabaja como técnica de la Unidad de Planificación e Investigación de la OPAMS y es encargada de formular y dar seguimiento a proyectos de espacio público, involucrada también en la revisión de normativas, mapeo y análisis de información territorial. Nos acompaña también este día Carlos Ferrufino, quien es arquitecto con una maestría en planificación urbana y un doctorado en ciencias sociales. Ha sido profesor de arquitectura y de desarrollo territorial en la UCA desde el 2000. Actualmente es el director de posgrados y además socio de Civitas Arquitectos Urbanistas. También nos acompaña Celina Andino, quien es licenciada en diseño artesanal, con un máster en política y administración cultural con especialidad en política de diseño. Es becaria del programa Community Solution Program de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos e implementado por IREX. Actualmente es la directora de la maestría en diseño de productos de la UCA. Les comparto un poquito cómo va a estar distribuida o dividida esta actividad. En esta ocasión tendremos tres partes. En la primera, a través del planteamiento de preguntas dirigidas a nuestros panelistas, ¿verdad? Ellos darán o harán una presentación de su disertación. En la segunda parte, responderán nuestros panelistas a tres preguntas abiertas, cuyo objetivo será profundizar un poco más en la temática. Y en la última parte, abriremos el espacio para las preguntas de ustedes como público participante. Para el envío de las preguntas, vamos a contar con los medios anteriormente indicados, Facebook Live de OPAMS y de Parque Cujatlán, y también el chat de la plataforma StreamYard. Solo les voy a pedir que cuando escriban sus preguntas nos indiquen por favor su nombre, si llegan o si están representando alguna institución o nos acompañan a título personal, y lo más importante, a quién iría dirigida la pregunta. Vamos a dar inicio ahorita con la primera pregunta generadora para la arquitecta Tatiana Miranda de la OPAMS. La primera pregunta, arquitecta, se plantea de la siguiente manera: ¿cómo el espacio público, como elemento clave de convivencia ciudadana, se inserta en los grandes proyectos urbanos? ¿Y cuáles son las directrices que se deben considerar desde la unidad de planificación de la OPAMS para ello? Dejaría el espacio a la arquitecta, recordándole que tiene 10 minutos para su disertación. Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar aquí escuchándonos. Y pues quería iniciar con la definición del espacio público, que pues aquí se les presenta lo importante de esta definición que hemos trabajado en el marco de la actualización de la política de espacio público de OPAMS, del COAMS-OPAMS. Es importante resaltar cómo el espacio público incide en la calidad de vida de las personas, que va más allá del esparcimiento y se trata más de construcción de ciudadanía, de la convivencia, la cohesión social.
que impulsa el desarrollo de nuestras ciudades. Teniendo a la base esto, estos se vuelven elementos imprescindibles para lograr transformaciones urbanas. Si me pasa la siguiente, por favor. Ya sea siendo parte de grandes proyectos urbanos o como intervenciones puntuales de mejoramiento de barrios o de renovación de barrios, como lo dice la diapositiva, posibilitan más cambios en menos tiempo, mayor impacto, incidiendo en múltiples dimensiones, ya sea social, cultural, ambiental y diferentes escalas. Por ejemplo, entre algunos cambios que estos pueden generar, puede ser el uso y el valor de suelo, mejorar servicios ecosistémicos, generar seguridad, nuevas dinámicas de movilidad, entre otros. Y aquí les traía algunos ejemplos. La diapositiva anterior mostraba el Highline de Nueva York, que es la recuperación de las vías del tren que se iban a demoler y que transformó el barrio, transformándolo en un barrio de moda, de mucha inversión inmobiliaria. El siguiente. El Parque de los Deseos en Medellín, que, bueno, es famoso, ¿verdad? Por ser un proyecto que está insertado en una de las zonas más complicadas de la ciudad, estigmatizadas por la violencia. Siguiente. Bueno, algo más local, ¿verdad? El Centro Histórico de San Salvador. Sabemos que con las intervenciones en la remodelación de plazas y en los corredores urbanos, atrajo muchas dinámicas económicas, atrajo también a las personas y personas que no tradicionalmente iban al centro. También provocó algunas organizaciones en la ciudadanía. Y bueno, claro, ¿verdad? El mejoramiento de la imagen urbana del sector y la percepción de seguridad. Siguiente. Por supuesto que el Parque Cuscatlán, ¿verdad? El parque se ha convertido en un atractor también de nuevas dinámicas. También ha puesto como el nivel en alto en cuanto a la calidad de diseño y cómo se dinamiza un espacio de una forma integral. Siguiente. Y bueno, aquí un proyectito que hicimos en la oficina, que es la recuperación de un remanente vial para mejorar las condiciones de movilidad en el sector y transformarlo en un parque de bolsillo que está frente a las oficinas de OPAMS. Y pues lo traigo pues porque a comparación de las otras escalas, este pequeño parque ha cambiado como no solo la accidentalidad que se daba en el sector, sino que también la percepción de seguridad. De repente mirábamos vecinos ahí escuchando radio, igual, ¿verdad? Nosotros lo dinamizamos e invitamos a las comunidades vecinas, a las escuelas. Entonces, al final se ha vuelto un elemento clave dentro del vecindario, ¿verdad? Siguiente. Pero ¿cómo nos encontró ahorita la pandemia? Bueno, sabemos que tenemos un déficit de espacio público muy por debajo de lo que nos dice la OMS, que son los 10 metros cuadrados por habitante. Nosotros apenas tenemos 3.3, algunos municipios ni siquiera llegan al 2 o al 1. Y como pueden ver en el mapa, también tenemos identificados los sectores que tienen mayores deficiencias y ahí lo podemos ver que al oriente del AMS está rojo, naranja, ¿verdad? Entonces que coinciden con los sectores que están más densamente poblados, a donde hay bastante problemas de violencia, de inseguridad y también informalidad. Y además, no solo es el tema de dotación, sino que también de calidad del espacio público, ¿verdad? Sabemos que la mayoría están deteriorados, sabemos que es difícil recorrer las ciudades cuando pensamos en accesibilidad universal. También la percepción de seguridad, tenemos miedo de salir a la calle. Por otro lado, es la función que se le da
tenemos bien internalizado el tema de las canchas como espacio público, y no son los elementos más inclusivos, Y pues claro, el tema de la gestión y administración, que tiene que ver mucho de los recursos disponibles para generar proyectos, para darles mantenimiento y lograr dinamizarlos. Y sabemos que eso es lo que adolece las municipalidades, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y desde la oficina, ¿qué estamos pensando en el espacio público? Nosotros creemos en apuestas con enfoque metropolitano, y claro, desde nuestras capacidades, y las enfocamos en 12 acciones que van desde lo normativo, en generar instrumentos y regulaciones. Aquí está en este nivel está nuestra política, por ejemplo. Operativas, de cómo definimos lineamientos de diseño y estrategias para aplicarlo. Y también implementar agendas de dinamización y de seguimiento para medir impactos y fortalecer capacidades en el territorio. Pero si las resumimos, siguiente, por favor. Siguiente. Pero si las resumimos en cuatro, anterior, por favor, en 4 grandes apuestas. La primera sería promover procesos participativos para el diseño de espacio público. O sea, nosotros creemos en crear espacio público para las personas y con las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Es responder a las necesidades y anhelos de las comunidades, y también tiene que ver mucho con esta gobernanza articulada en su entorno, ¿verdad? Cómo tiene que ver mucho con corresponsabilidad, que también ayuden a gestionar el espacio. Y bueno, y aquí hay un ejemplo ahí en la foto de una auditoría que se hizo al espacio público para un proyecto que recién fue inaugurado. Entonces, ahí participaron diferentes grupos poblacionales, ahí estábamos con el grupo de mujeres, pero recorrimos el espacio identificando cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las inseguridades y cómo se podía arreglar esa situación. Siguiente. Bueno, y aquí unas grandes propuestas, pero esta llama a nivel de planificación y estrategia, ¿verdad? Es la priorización de sectores para la transformación social. Ya sabemos dónde están las necesidades, ya sabemos dónde están los nodos de atracción de la ciudad por su concentración de equipamientos y servicios. Lo que proponemos es hacer un tejido, ¿verdad? De unir estos puntos y para mejorar las condiciones de peatonalidad, las condiciones de confort, de mobiliario, de arborización, y promover la multimodalidad. Y esto corresponde a la red ambiental peatonal segura de LAMS. Entonces, poco a poco nosotros hemos estado desarrollando proyectos, incluso tiene que ver mucho con nuestro sistema de compensaciones, lo que solicitamos. Entonces, esta es nuestra gran mirada hacia un sistema de espacios públicos metropolitanos. Siguiente. Y bueno, y también establecer criterios de diseño para ejecutar obras de calidad. Entonces ahí tenemos una serie de criterios. Hemos desarrollado manuales que están ahí subidos en la página si ustedes los quieren buscar. ¿Cómo deberían de ser estos espacios públicos? De acuerdo a aquellas necesidades que identificamos antes, multifuncionales, que tiene que ver el desarrollo de actividades y que estas se pueden hacer simultáneas, confortables, que tiene que ver con dimensiones, calidad de materiales, cómo se generan estos microclimas para poder estar y desarrollar cualquier otra actividad. Inclusivo, que tiene que ver mucho con la accesibilidad universal y pensando no solo desde la discapacidad física, sino que las personas que están haciendo trabajos de cuidado, el ciclo de vida, un niño no se mueve igual que un adulto mayor o un joven. El tema de seguridad, bien iluminados y con permeabilidad visual. Integrados, cómo esto les genera valor a su entorno, que promuevan identidad y finalmente sostenibles, que tiene que ver con el mantenimiento y cómo ellos regeneran los valores ambientales, ¿verdad? Siguiente.
arquitecta, me dicen 3 minutos. Ya va, ya va. Promover también la, la implementación de agendas de dinamización para la vida colectiva, o sea, al final es una oportunidad para fortalecer capacidades, para crear comunidad y fomentar liderazgos dentro de las comunidades. Siguiente. Y bueno, y los retos del espacio público ante la nueva normalidad. Bueno, todavía estamos ante la incertidumbre qué va a suceder después cuando ya todo se reactive, ¿verdad? Pero ahorita las reflexiones se están centrando en algunos temas puntuales y es el tema de generar estos barrios de proximidad, unos barrios caminables eh, que tengan los servicios básicos por lo menos a 15 minutos, una caminata de 15 minutos, el aprovechar tal vez la disminución del tráfico, ¿verdad? Para generar o utilizar otras formas de movilidad, los usos flexibles de los espacios públicos para poder fortalecer esas redes de proximidad y además las nuevas formas de consumo y de producción y de consumo que tenemos. Ya vemos el auge de la tecnología, compramos y a través del Internet, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad? También como el urbanismo táctico funciona como una herramienta de innovación para poder también mantener las indicaciones generales, ¿verdad? Del distanciamiento social, este, de, también para poder experimentar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pensando ahorita en el tema de caracterizar los barrios y identificar espacios públicos con potencial para ser utilizados de otra forma. También promover la movilidad sostenible. Ya la otra semana se lanza el proyecto, ¿verdad? Pero de ciclorrutas emergentes. Finalmente, definir protocolos para la reactivación del espacio público, pero no solo pensando en el espacio público recreativo, sino que también, por ejemplo, las ventas en el espacio público y el tema de infraestructura de transporte, entre otros. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, arquitecta Miranda. Muy interesantes los retos que desde la Oficina de Planificación están lanzando y unas grandes apuestas realmente en donde sin duda todos los actores de la sociedad tenemos algún tipo de incidencia. Antes de continuar con la agenda, quisiera hacer un saludo a nuestros amigos, colegas que nos están escribiendo en el chat, ¿verdad? Particularmente un gran saludo hasta Mar de Plata, Argentina, para Martín Rosales. Continuando con la agenda y siguiendo en la misma línea al doctor Ferrufino, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Nos ha planteado la arquitecta Miranda estos grandes proyectos, bueno, el proyecto del Parque Cujatlán, un proyecto de espacio público de escala metropolitana, podría o es catalogado como un gran proyecto urbano, ¿verdad? Pero cómo, doctor Ferrufino, se integran estos grandes proyectos urbanos con otras pequeñas intervenciones como los parques de bolsillo, los parques temporales o el urbanismo táctico, y cuáles son los elementos a considerar en este tipo, que son intervenciones más a escala barrial y que sin duda también comparten una gran importancia, sobre todo para las comunidades que están más próximas a estos entornos. Muy bien. Eh, pues bueno, efectivamente intentaremos responder a esta pregunta que Ricardo nos plantea, no sin antes pues agradecer a los organizadores de este encuentro, a Glasswing, a OPAMS, a la UCA a través del Centro de Formación Continua y del Departamento de Organización del Espacio, pues por la oportunidad de generar un encuentro de esta naturaleza, pues que nos permita discutir sobre temáticas de la ciudad asociadas pues particularmente al tema del espacio público. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es justamente teniendo de fondo esta pregunta que Ricardo nos hace acerca de la escala de las intervenciones. Realmente creo que ese es el tema que está subyacente a todo esto, de tratar de identificar la relación que existe entre espacio público y sentido del lugar. Para eso yo voy a tratar de hacer referencia
algunos elementos conceptuales que hemos podido revisar y que nos parece que vuelven a poner al tema del espacio público al centro del debate, sobre todo de sus diferentes dimensiones, y poder también abordar algunos conceptos relativamente más recientes, como el tema de la creación de ese sentido del lugar, o lo que nosotros podemos llamar también, o se conoce en planificación urbana como el placemaking, en el cual hemos tenido pues la oportunidad de participar en los últimos tiempos. Entonces, vamos a tratar de profundizar en estos aspectos con el tema de espacio público y sentido del lugar. Partamos entonces, como decía, del aspecto más conceptual. Dos definiciones de espacio público que me parecen importantes para recordar algunos temas claves. Una de Manuel Castells, de hace ya algún tiempo, de 1997, que nos recuerda, en primer lugar, que el espacio público es un producto material. Es decir, hay una realidad concreta, una realidad material, tangible, que es lo que llamamos espacio público. Sin embargo, esa realidad concreta y material adquiere realmente un significado a través de un cúmulo de relaciones sociales. Es decir, aquí lo que nos interesa realmente es el espacio que adquiere un significado por las relaciones sociales que se dan dentro del mismo. En la misma línea, pero que introduce otros elementos importantes, también Jordi Borja y Muxi nos recuerdan que el espacio tiene esencialmente tres dimensiones de interés cuando hablamos del espacio público, que son el tema de un espacio físico, simbólico y político. Y me parece importante insistir en estos temas porque quiere decir que estamos hablando del significado nuevamente que el espacio puede tener para un grupo de población y para los diferentes intereses que pueden existir en los grupos sociales que actúan sobre dicho espacio. Vamos ahora a la siguiente, con el concepto del sentido del lugar o placemaking. Aquí me interesa hacer sobre todo 5 puntos que considero relevantes. En primer lugar, recordar que, como lo hemos conversado hace un momento, este sentido del lugar viene de hecho proporcionado por una comunidad. Es decir, es una comunidad la que crea un lugar, ese espacio que se convierte en algo significativo, en algo singular para un grupo de personas. Un grupo de personas que conforman una comunidad que sabemos de antemano que es diversa, donde pueden haber habitantes, es decir, personas residentes, pero también otro tipo de usuarios que interactúan en el espacio. Yo creo que esta distinción es importante hacerla porque no se trata solamente de espacios públicos que tienen un carácter vecinal o para un grupo de habitantes o residentes en un determinado entorno, sino que también para grupos de usuarios que se movilizan a través de ese espacio, que hacen uso de ese espacio de una manera más eventual. También el concepto de placemaking nos lleva a otro elemento muy importante, pienso, relacionado a la importancia del diseño, del arte, de la cultura y en general de la creatividad. Es decir, que la posibilidad de crear un sentido de lugar viene asociada a ese tipo o ese cúmulo de actividades diversas que se pueden desarrollar en el espacio. Y la experiencia y la literatura lo que nos van diciendo es que ese interés en aspectos como el arte o como la cultura contribuyen notablemente a la creación del sentido del lugar. La American Planning Association habla de que es todo lo que nos lleva a ver y pensar el mundo y la vida de una manera diferente. Por eso la creatividad en el uso del espacio adquiere una importancia tal. En cuarto lugar, pues nos interesa, como siempre, plantear la necesidad de la mejora del espacio físico, pero el espacio físico enfocado hacia la mejora también de la experiencia humana. Es decir, no solo se trata de tener espacios públicos estéticamente agradables o con aportes de diseño, sino que contribuyan a que las experiencias de las personas que están ahí, que hacen uso de esos espacios, sean mejores. Finalmente, entonces, decimos, se trata de estimular la actividad creativa en el espacio. Y aquí hay siempre que acotar algo muy importante, esto sin partir de cero. Es decir, siempre hay preexistencias en los lugares que vamos a intervenir en las que vale la pena
tomar asiento para poder proponer las mejoras que nos interesan. Adelante. A partir de esto, yo quisiera relatar muy brevemente la experiencia que desde Civitas tuvimos en el caso del Corredor Flor Blanca, Centro Histórico de San Salvador, un proyecto elaborado para Glasswing el año pasado, en 2019, y donde justamente en un corredor de 88 manzanas que va desde el Estadio Nacional Flor Blanca hasta la Plaza Zurita, pudimos hacer esta estrategia de placemaking. La hicimos a partir de 6 grandes dimensiones que nos parece que en esta zona particularmente ofrecen oportunidades. Nos referimos a la dimensión del arte, del trabajo, del ocio y la diversión, de la vivienda, de la historia y de la educación. Es decir, estos elementos que consideramos vinculados a la actividad creativa y de diseño nos ofrecen oportunidades para leer la zona y crear una estrategia de sentido del lugar o de creación de lugares significativos en esta zona tan importante de la ciudad, que como sabemos alberga pues algunos de nuestros edificios más importantes. Y aquí retomando alguna de la pregunta que Ricardo hacía inicialmente, otro punto de partida era no enfocarnos en los espacios públicos emblemáticos que existen en esta zona, como el Parque Cuscatlán o como la Plaza Barrios, la Plaza Libertad, la Plaza Morazán o el Parque Bolívar, Doctor, me sino que al dicen que contrario, nos quedan 4 minutos. en los pequeños espacios donde hay efectivamente estas potencialidades también. Adelante. Aquí muestro algunos ejemplos. Este es el caso de la Plaza Zurita en el oriente de la zona de estudio, que creo que la intervención quiere reflejar sobre todo una idea, que es cuando hablamos de espacio público y de pequeña escala, no nos podemos detener exclusivamente en el sitio específico de la intervención, sino que hay un interés en crear una red de espacios, en este caso, que se prolonga desde la Plaza Zurita, genera una nueva plaza de arte y deporte y llega al inicio de la Avenida Independencia con la Plaza de Atlacán. Adelante. O, por ejemplo, aquí muestro la 45 Avenida Sur y Plaza del Castillo. Esta es la avenida que está a un costado del Estadio Flor Blanca y que desemboca en la Avenida Roosevelt, donde está el castillo, y donde también existe una oportunidad importante. Por un lado, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, de un espacio público abriendo el castillo, digamos, a una cierta permeabilidad urbana y a ciertas actividades que se pueden dar en lo que actualmente es su estacionamiento. Y por otro, aprovechar esta 45 Avenida a un margen del estadio para poder desarrollar actividades deportivas que vayan bien con el significado que el estadio tiene para la ciudad. Adelante. Voy a concluir, aunque yo sé que es parte del próximo bloque, pero para dejar ya algunos elementos de reflexión, cómo todo esto tiene que ver con el tema de la pandemia, sin querer caer tampoco en una preocupación excesiva por la coyuntura. Me parece que la coyuntura lo que nos debe dar siempre son oportunidades de reflexionar sobre los temas estructurales que están detrás de estas problemáticas. En primer lugar, recordar que hay una relación histórica entre el tema de ciudad y salud pública. Y en ese sentido, el espacio abierto se ha considerado siempre una manera de contribuir a la salud, para exponer a las personas al sol, a la brisa, mitigar el hacinamiento propio de las ciudades, ejercitarse, caminar, hacer bicicleta, recorrer, son actividades que efectivamente pueden contribuir a nuestra salud, favorecer el contacto con la naturaleza, facilitar el acceso a ciertos servicios básicos que son problemáticas que están de siempre en nuestras ciudades, por ejemplo, el tema del acceso al agua, o el espacio público como un espacio de educación ciudadana. Es decir, sabemos que si nos vamos a cuidar, necesitamos educar a la ciudadanía y el espacio público es justamente un espacio que permite brindar esa educación, esa cercanía con la población. Todos estos, como decía, son temas en el fondo recurrentes del diseño. El diseño del espacio urbano, del diseño de las edificaciones, que interesa sobre todo a los arquitectos y arquitectas, pero también del diseño de los mismos objetos que contribuyen a nuestra vida cotidiana y que son sin duda temas pues que podemos continuar discutiendo y que un espacio como este nuevamente nos da la oportunidad de reflexionar. Muchísimas gracias y quedamos hasta acá.
Ferrufino por su intervención y aprovechando quizás estos últimos elementos que usted planteaba en esta relación entre espacio público y salud pública, dentro de esta nueva normalidad que desde ya estamos viviendo. Quisiera a la maestra Andino hacerle una pregunta que está más vinculada al tema justamente de elementos que deberán considerarse en un espacio público de calidad, ¿verdad? Y que deban de incluir estos elementos que ustedes ya tanto la arquitecta Miranda como el doctor Ferrufino habían planteado en el contexto de la pandemia, ¿verdad? A la hora de plantear el mobiliario o el equipamiento urbano de estas intervenciones de escala metropolitana y también de esas pequeñas intervenciones en el espacio. Básicamente, maestra Andino, sería a la hora de considerar estas intervenciones. Excelente. Bien, buenas tardes. Gracias, Ricardo, colegas y a las instituciones por organizar este tipo de eventos para reflexionar sobre tan interesante temática. Bueno, para contestar a esta pregunta, voy a iniciar reflexionando también a partir de dos imágenes que les comparto en mi presentación. Bien, son dos imágenes bastante peculiares y surgen también a partir de un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pasaría si decidiéramos llevar a nuestras casas, a nuestras salas, el mobiliario o el equipamiento que pudiéramos encontrar en algún parque o en alguna plaza en nuestro país? ¿Qué sucedería? ¿Y qué sucedería también si lleváramos a estos a sofá, aquel mueble que yo tengo tan querido de mi casa afuera? ¿Cómo reaccionaríamos, no? Y esto es lo que vemos pues en estas imágenes. En la primera de la izquierda vemos a dos señores que están sentados en una banca un poco maltrecha también porque no tiene el asiento, sin embargo se han logrado ellos acomodar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llevamos este tipo de objetos a un espacio tan íntimo como es la sala, ¿no? Y por el contrario, en la foto 2 vemos a una familia que está toda junta, ¿no? Y bien pegadita cuando tienen todo el espacio de los costados del sofá, un sofá puesto en un parque cualquiera, ¿no? Entonces, esto genera una reflexión y de cuestionarnos sobre esos simbolismos y esas vinculaciones que hacemos también con el mobiliario. Nos gustaría compartir nuestros objetos tan personales con otras personas dentro del espacio público y por el contrario, o sea, nos quisiéramos traer estos elementos que algunos pues ya están hasta un poco dañados también a nuestro hogar. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo integraríamos estos objetos? Y retomo un poco sobre lo que nos plantea el diseñador y antropólogo Fernando Martín Juez en su libro Contribuciones para una antropología del diseño, en donde en donde él nos plantea sobre los objetos. Los objetos son una expresión legítima sobre un modo de vivir y ver el mundo, ¿no? Por ende, en esta nueva normalidad que le llamamos, ¿cuáles van a ser esas nuevas formas de vivir, de ver el mundo y también de interaccionar con estos objetos que nos encontramos en el espacio público? Y lo que sucede es que cuando tenemos un mobiliario urbano que se logre integrar, ¿verdad?, bien dentro de este espacio, pues creamos identidad, ¿no? Y creamos también una sensación de pertenecer a ese lugar. Siguiente, por favor, siguiente imagen. Gracias. ¿Cuántas veces nos recordamos? No, anterior, por favor. La anterior. ¿Cuántas veces hemos visto también, nos recordamos de la famosa, la anterior, la de la cabina telefónica, por favor? Siguiente, ahí, perfecto. ¿Cuántas veces no nos recordamos de las cabinas telefónicas de antes, de las de tele como la de Entel, lo que significaba, ¿no? El ir a una plaza o a la salida de algún lugar, ver estos elementos que están ahí, que de alguna u otra forma pues le dan una identificación a ese lugar y también las personas se organizan y se identifican con estos elementos.
ejemplos vemos también en otros países, como las famosas cabinas telefónicas rojas en Londres o los famosos identificadores de las estaciones de metro en París, en Londres también. Lo mismo sucede dentro de los parques que vemos en la otra fotografía. Cuando interaccionamos con los columpios, con los basureros, con las bancas, a veces hasta les ponemos un sello, ¿no? Cuando colocamos yo estuve acá, de ahí los corazoncitos, es una forma que tenemos para poder decir esto me pertenece, ¿no? Esto estuvo aquí, es una forma que tenemos de apropiarnos, ¿no? De ese lugar. Pero a veces sucede que logramos generar a través de estos objetos no funcionan y vemos situaciones como estas. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, gracias. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena, ¿no? A las afueras de un famoso centro comercial de nuestro país, en donde están todas las paradas de buses, están las bancas, pero muy pocas veces las vemos utilizadas al 100%. De hecho, en la fotografía vemos hasta el fondo una persona queriendo hacerle señas. Acá pueden haber miles de razones del por qué no se utilizan, porque me sale más práctico quedarme debajo de la pasarela para esperar el bus, porque no quiero caminar hasta donde están las bancas, están muy calientes, en fin, hay una gran cantidad de razones del por qué no está funcionando, pero creo yo que lo interesante acá es que para las personas que estén estos elementos ahí, pues no generan mayores significados. Y por el contrario, vemos la otra fotografía de los basureros, y esto fue una experiencia muy personal. Al ver una persona tan desesperada en querer meter la piñata, ¿no? Y viendo pues que el pobre basurero ya no da abasto con tanta cosa, al final el pobre señor dijo, no, esto ya no es mi problema, simplemente se lo tiro a alguien que esté encargado de la limpieza. Y vemos entonces que no se cumplen, ¿no? Estas formas de uso para los cuales pues están estos elementos en el espacio. Por ende, ¿qué consideraciones hay que tomar muy en cuenta? Siguiente, por favor. Y parto de aspectos muy básicos, muy sencillos. Obviamente pensar quiénes van a ser estos usuarios potenciales de estos espacios, cuál es ese tipo de espacio que vamos a diseñar y a intervenir con estos objetos, el propósito que vaya a tener ese espacio y también cuál es el propósito que va a tener el mobiliario con el cual vamos a estar interactuando, las horas de uso que se le vayan a dar también al mueble, ¿no? y a ese espacio que sea obviamente para todos, personas pues con diferentes discapacidades. También aspectos a nivel de visibilidad que no generen interferencias, ¿no? En las líneas de visión. La luz también tiene un papel muy interesante, lo que podemos hacer tanto con luz natural, con luz artificial. Las condiciones ambientales en donde va a estar, calor, humedad, entre otros. Siguiente, por favor. Y por supuesto, los materiales, ¿no? Que a veces pensamos que los materiales deben durar por siempre y para siempre, pero sucede que hay muchos objetos o que se roban o que se ven manchados, entre otras cosas. Sin embargo, lo que hablaba pues al principio, una perspectiva un poquito más antropológica, ¿no? Creo que merece mucho más atención, ¿no? Ante esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Creo que por aquí se abre una oportunidad muy interesante, tal cual como nos plantea Fernando Martín Juez, de ver también y un objeto que tiene una serie de atributos, pero que también tiene una historia de vida de ese objeto. ¿Cuál va a ser esta historia de vida? Martín Juez nos plantea que un objeto surge desde una idea, una necesidad, pasa pues para algo más materializado, a su uso, luego este objeto puede perderse, puede incluso hasta cambiarse de acuerdo a su uso. Entonces, en esta vida que tienen los objetos, es interesante también cuál va a ser la permanencia a lo largo del tiempo de ese objeto. Y vemos también en la imagen, hay una señora sentada en una banca, hay un niño que está parado y vemos de repente también a una niña entre que no sabemos si está
entre recostada en la banca o entre parada. En un mismo momento hay varias personas que hacen usos diferentes de ese objeto. Pero ahora bien, ¿qué pasaría entonces si este objeto me permite a mí diferentes interacciones a lo largo de la vida, ¿no? Porque el objeto también 4 minutos, busca maestro. conexiones. Perfecto. Ok. Busca conexiones con otras generaciones de usuarios. ¿Qué pasaría si de repente esta misma banca al siguiente mes, a los años, a medida yo vaya creciendo, ¿no? A lo largo de la vida, también me pueda brindar otras interacciones? Y con esta nueva realidad, ¿no?, que estamos viviendo, aquí también se incorporan otras disciplinas, otros elementos para entender estos nuevos significados que le estamos dando, porque he de decirlo, ¿no? Hemos encontrado y estamos teniendo otras maneras de reaccionar ante superficies, ante la forma en cómo nos hablamos en nuestras casas, en el espacio público, ni se diga. Y al final, lo que buscamos entre estos objetos y también lo que se busca dentro de un espacio público es crear este sentido de comunidad, aunque parezca un poquito ilógico y que estemos ahorita todos aislados, siempre en este espacio nos vamos a unir, y la manera en cómo interactuemos también con estos objetos nos van a decir muchísimo sobre cómo vamos a entender estas nuevas formas de relacionarnos y estas nuevas formas de significados que podemos encontrar. Creo yo que acá hay una oportunidad también para el diseño especulativo de ver entonces hacia un futuro cómo van a ser estas de interacción y estas nuevas formas también de significados. Gracias, me quedo hasta acá. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Andino, por su intervención. Vamos a entrar ahora a la dinámica de estas preguntas dirigidas, aunque ya los tres introdujeron un poquito estos temas vinculados a la pandemia. Quisiéramos profundizar un poco más sobre esta nueva normalidad, sobre esta nueva realidad que sin lugar a duda tendremos que aprender a vivir, y vinculándonos justamente con el espacio público. En ese sentido, la primera pregunta orientada para la arquitecta Miranda y sería la siguiente: ¿cómo el espacio público como elemento clave de los grandes proyectos urbanos, ¿verdad? Y cómo lo verde específicamente favorece a la salud mental y a la convivencia ciudadana, y cómo desde la OPAMS ustedes lo están visualizando y cómo se abordará? Bueno, quizás antes que nada, ¿verdad? Y bueno, ya los introdujeron los otros compañeros, pero ¿qué significa la salud mental, verdad? La salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social, ¿verdad? Sentirme bien conmigo mismo, sentirme que pertenezco. Entonces, al final, y así como las definiciones del espacio público lo refiere, ¿verdad? Lo verde nos permite mejorar esas condiciones, ¿verdad? Nos permite desarrollar hábitos, nos permite hábitos saludables, nos permite conocer gente, convivir, bueno, y crear lazos en la comunidad, ¿verdad? Entonces, ante la pandemia, pues sabemos que aquí encerrados, ¿verdad? Pero siempre estamos buscando esta forma de socializar a través de las redes. Yo creo que al final la forma en que nosotros nos relacionemos luego de la apertura, ¿verdad? Ya estará muy marcada por las condiciones de higiene y de distanciamiento social, pero creo que poco a poco se va a ir adaptando hacia estrategias de cómo mejor interactuar entre nosotros. Solamente. Gracias, arquitecta, por su intervención. Siguiendo en la misma línea, me gustaría preguntarle al doctor Ferrufino, en la línea siempre de estas intervenciones de bolsillo o pequeñas intervenciones de escala más barrial,
¿cómo va a hacer la incidencia en la convivencia ciudadana o cómo se vislumbra más bien esta convivencia ciudadana con esta nueva normalidad durante, digamos, estos meses en los que vamos a convivir con la pandemia? Bueno, nuevamente, como decía yo hace un momento, creo que no debemos de quedarnos solo en pensar que toda la situación de la pandemia pues está trastocando todo y es solo ante ello que debemos reaccionar. Yo creo que lo que pone en énfasis es algunas temáticas estructurales que ya venían de siempre. Es decir, el espacio público tiene múltiples escalas y las ha tenido siempre. Es decir, ha habido espacios públicos de una influencia metropolitana, hay otros espacios públicos de una incidencia más barrial. Probablemente en los tiempos que vengan el énfasis mayor pueda ponerse efectivamente en esta pequeña escala. ¿Por qué? Porque evidentemente las grandes aglomeraciones serán las últimas en volver a aparecer. Y por lo tanto, la oportunidad de ofrecer espacios públicos para el ocio, para la diversión, para el ejercicio, para el encontrarse, sean más factibles en todo caso de manejar en una escala vecinal. Y esto nuevamente vuelve a poner, y por eso nos parece tan importante este concepto de placemaking y de sentido de lugar, vuelve a ponerle énfasis a la idea de trabajar lo pequeño, la pequeña escala, los espacios emergentes, los espacios que a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero que hemos dejado desapercibidos y que pueden animarse, revitalizarse por medio de diferentes intervenciones como las de índole artístico que comentábamos hace un momento. Será esto probablemente lo que de una manera más inmediata podamos trabajar y contribuir así pues a que la población tenga acceso a estos espacios y a un nivel de convivencia que, como decíamos también, es sano y es necesario para todos y para todas. Gracias. Diseño, ya la maestra Andino nos planteaba algunas apuestas, algunas pautas, pero muy puntualmente, maestra Andino, desde el diseño, ¿cuáles son estas nuevas pautas que el equipamiento inmobiliario urbano deberá tener durante esta nueva normalidad? Es decir, en la dinámica de los diseñadores, habrán nuevos desafíos que tengan que incluir a la hora de plantear esta dotación de espacio, de equipamiento para los espacios públicos? Sí, gracias Ricardo. Yo veo dos grandes escenarios que pueden suceder a la hora pues, de estar pensando en nuevas propuestas para diseñar equipamiento inmobiliario. Unas que son a un corto plazo o de manera inmediata y otras a unos mediano o largo plazo. Dentro de las acciones a nivel ya inmediato, ¿qué podemos pensar con respecto a esta situación del distanciamiento físico? Bueno, si no va a haber alguien que nos va a estar recordando constantemente que no podemos estar a tantos metros, pues una señalética, un grafismo que nos invite a entender bien cuáles son las áreas en donde sí puedo transitar o donde no puedo transitar. Por otro lado, tenemos las famosas barreras con una cinta amarilla o con un tape. Creo que pueden haber sistemas un poco más amigables, a lo mejor tal vez con vegetación, con plantas, se pudieran utilizar, ¿no? Para poder hacer estas separaciones. Ya estamos viendo ideas en otros países, por ejemplo, el famoso Parque de la Distancia, donde retoman setos, ¿no? Para construir como una especie de laberintos en donde se individualiza también la interacción que se da con ese espacio. El color creo que también puede ser un elemento que se utilice para distinguir estas zonas en baños, en bancos, en otros espacios, para que la gente entienda de cómo vamos a reaccionar ante estas nuevas modalidades. Acciones a un mediano, largo plazo tiene que ver también con lo que hablábamos un poquito, con entender un poco más sobre los significados. Y acá también nos vinculamos con otras disciplinas. De repente comenzar a pensar en diseñar nuevos materiales, experimentar con nuevos materiales que sean autosuficientes, que sean autorregenerables, ¿no? De repente, si detecta el material que hay alguna bacteria o algo que se pueda cuidar,
materiales con sensores. Aquí nos vamos dirigiendo un poco más también a la alta tecnología. Si tenemos en nuestras casas lavadoras, secadoras, refrigeradoras que reaccionamos con nuestros teléfonos o con nuestros relojes inteligentes, ¿por qué no también eso llevarlo a los objetos del espacio público? A lo mejor también tecnologías de cero contacto, espacios donde el videomapping o incluso la realidad virtual o la realidad aumentada se pueda utilizar dentro y con estos objetos. Por otro lado, si hablamos ya a nivel de formas, creo yo que hay un espacio interesante para pensar en sistemas modulares, ¿no? Y ver qué otras formas de uso podemos darle a estos objetos, pensando también en lo que les comentaba sobre la historia de vida y la permanencia en el tiempo que va a tener este objeto. Productos que nos puedan también enseñar o educar. De repente, si estoy interactuando con un columpio, a lo mejor la siguiente persona que lo vaya a utilizar sepa, ¿no?, que ya está limpio, que ya está desinfectado o el estado en que está este objeto. Vemos ejemplos de esto. Hay una aplicación en Nueva York que han sacado en donde me dice a mí sobre el tamaño de las aceras, si se puede o no cumplir ese distanciamiento de los 2 metros. Entonces, yo ya sé, esto me educa a mí sobre cómo entonces voy a pasar, ¿no?, por estas aceras. Esto pues probablemente podría implementarse también dentro de los objetos. Creo yo que desde la perspectiva del diseño especulativo podemos imaginar, ¿no?, y comenzar a pensar sobre cuáles van a ser esos futuros que queremos de interacción con estos objetos de una manera más flexible también y considerando otras disciplinas, no solamente la forma física, sino que ver también estos simbolismos nuevos que estamos teniendo con los objetos y vincularnos, ¿no?, también hacia otras áreas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, maestra Andino. Les cuento que hay una gran participación de, de preguntas. Vamos a proceder a leerlas. Para ello tendremos alrededor de 16 minutos más o menos, ¿verdad? 15, de 16 a 20 minutos para responderlas. Agradecerles el interés que todos los participantes han mostrado en el tema. Vamos a proceder ahorita a leer las preguntas que tenemos hasta este momento. La primera la hace Maritza Melara y va dirigida para la arquitecta Miranda y para el doctor Ferrufino. Habla un poquito de contexto. Dice, desde la mirada de un espacio público interrelacionado, ¿qué proponen para la efectiva y democrática participación de personas con discapacidad? Conociendo que estos espacios públicos presentan múltiples barreras, carecen de transporte accesible y que no basta con hacer rampas, pues en todo ese trayecto mencionado se carece de sanitarios accesibles. Veamos, no sé si empezamos con la arquitecta Miranda y luego con el doctor Ferrufino para responder a la pregunta de Maritza. Bueno, definitivamente ese es un reto que todavía tenemos que trabajar bastante y de la mano, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos conciencia, ¿verdad?, de que no es solo las rampas, sino que realmente mejorar las condiciones de desplazamiento para permitir la autonomía, más bien dicho, de las personas con discapacidad. Y bueno, pues nosotros estamos incluyéndolo en el tema de criterios de diseño, pero sí la participación todavía estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que todavía hacerlo de una forma más continua, constante, ¿verdad? La participación. Pero si bien estamos en contacto también con las personas del CONA-IPD, que siempre nos están dando sus aportes a la hora también de generar estos criterios, ¿verdad? Y estos lineamientos de diseño. Muy bien, pues yo creo que Maritza ha levantado un tema que efectivamente es de muchísimo interés,
sobre todo cuando recordamos que el espacio público es un espacio de inclusión, es decir, donde queremos que todas y todos, usuarios de diferentes edades, sexos y diferentes capacidades físicas, mentales y demás, podamos hacer uso de ese tipo de equipamientos. En ese sentido, pues el concepto que prima es el de accesibilidad universal, el que nos debería de permitir, efectivamente, como Tatiana decía, que se genere un nivel de autonomía importante entre cualquier tipo de usuario que pueda acceder a estos espacios. Aquí hay que destacar dos elementos y volviendo al tema de la escala que ha estado detrás de toda esta conversación, nuevamente son los pequeños espacios barriales, vecinales que podemos intervenir, los que por obvias razones de tamaño, pues tienen mayores oportunidades para poder ser intervenidos y poder cumplir con estos requisitos de accesibilidad universal. Otro elemento importante un poco en esta línea tiene que ver con el hecho que es necesario que pasemos también por etapas de formación de profesionales, de formación de aquellos técnicos y técnicas que están a cargo de la aprobación de proyectos y demás, que efectivamente puedan entender también las diferentes dimensiones y capacidades particulares que pueden existir entre los usuarios. Yo creo que un criterio de entender la diversidad de usuarios en diferentes ámbitos se vuelve fundamental cuando estamos hablando de lo público. Finalmente, yo no dejaría de lado, porque me parece importante, pensar en algunos proyectos demostrativos emblemáticos, es decir, lugares que efectivamente tengan una proyección importante para la ciudad y para la sociedad y que nos demuestren que este tipo de intervenciones de accesibilidad no solo benefician en principio a un determinado colectivo que pueda tener una condición vulnerable, sino que en el fondo apuntan a mejorar la calidad de todo para todos y todas los usuarios. Esto es un elemento muy importante, es decir, la reivindicación de derechos por ciertos colectivos debe de ser en el fondo para mejorar la calidad de vida de todos y todas los que podemos hacer uso del espacio público. Y en ese sentido, la accesibilidad universal debería apuntar también en esa dirección. Gracias. Gracias, doctor Ferfino y arquitecta Miranda, por sus respuestas. Vamos a ver, Jennifer Andrea Ábalos, desde la cuenta del Parque Cucatlán, le pregunta a la maestra Andino, ¿cómo deben ser estos mobiliarios urbanos ahora que existe un riesgo en la interacción? Sí, correcto. Hoy, como les comentaba, más que nunca tenemos miedo a tocar cosas, tenemos miedo a que cualquier superficie con la cual interactuemos, algo nos va a suceder, nos va a venir el virus, ¿no? En definitiva, si queremos comenzar pues, a hacer cambios todavía mucho más significativos, lo que hablaba anteriormente sobre pensar en nuevos materiales, sobre que puedan regenerarse o que puedan reutilizarse de alguna forma para que reaccionen ante estas nuevas situaciones que estamos viviendo con los virus, sería una idea bastante interesante a explorar. Y también yo que la parte de cómo nos educamos a través de esas interacciones que podamos tener con estos objetos. El ejemplo que les ponía, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente esta banca a mí me puede decir de alguna forma, me puede informar quién estuvo allí, ¿no? ¿Qué sucedió? O por el contrario, ¿qué pasaría si también esta banca me pudiera permitir a mí conectarme con otras personas para compartir algo, ¿no? De cómo me estoy sintiendo yo en ese momento, a la hora de estar en ese espacio, a la hora de estar interactuando. Por eso decía también que se abre una ventana muy interesante a los sistemas modulares, ¿no? y a las diferentes maneras en que podamos interactuar con estos objetos y las formas de uso, que no solamente lo utilicemos en un momento, sino que también a lo largo del tiempo, ¿no? Como diferentes personas de diferentes edades también van a estar en contacto con este objeto y cómo nos también entre nosotros, ¿no? Y esto creo que no es imposible. Como les decía, a través del diseño especulativo, esta es
disciplina un poquito emergente, ¿no? Que se está dando en el diseño en general sobre cómo entender este futuro que queremos y el que no queremos también, para poco a poco ir siendo nosotros más flexibles hasta a estos nuevos cambios que vamos a tener. Lo que hablaba también, si vamos a comenzar a hacer cosas un poquito más accesibles, ¿no? A lo que tenemos en nuestros países, con la tecnología que tenemos en nuestros países, comenzar pues a bombardearnos constantemente de una manera más cercana, ¿verdad? No tan agresiva, ¿verdad? A través pues de utilizar una señalética o otros elementos como colores, entre otros, para entendernos un poco mejor, ¿no? Sobre cómo es el uso entonces que vamos a dar a estos objetos. Perfecto, gracias maestra Andino por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Alberto Gil, él la hace desde el Facebook Live de Coams o PAMS y es para el doctor Ferrufino y la pregunta es, este tipo de proyectos, los que planteaba el doctor en su presentación, ¿está relacionado a un nuevo orden de transporte colectivo o se mantiene el desorden? Bueno, evidentemente la situación caótica del transporte público, pues nadie puede esperar que se mantenga ni desear que persista de esa manera, ¿verdad? En las experiencias que yo comentaba, pues sobre todo en este tema de la estrategia de placemaking que hicimos para el corredor de la Flor Blanca al Centro Histórico de San Salvador, pues es una estrategia que se enfoca en el tema de los espacios públicos significativos, como decíamos, ¿verdad? Los que pueden ayudar o contribuir a ese sentido de lugar y a darle un significado a la comunidad de usuarios que está alrededor de ellos. Ese es su objetivo fundamental. Sin embargo, hay que decirlo también, no podemos, porque la ciudad en general no la podemos entender de esa manera, el espacio público como algo desconectado de otras dimensiones fundamentales de la vida urbana, como puede ser el transporte público, justamente. De hecho, en algunos de nuestros planteamientos, habría que entrar ya un poquito más en detalle, por ejemplo, para darle mayor valor al patrimonio arquitectónico edificado en esta zona, nosotros proponíamos, por un lado, que podían identificarse las rutas para poder caminar y ir recorriendo pues diferentes edificios significativos y que pudiera haber algún tipo de información básica o que pudiéramos descargar una aplicación en el celular donde pudiéramos ir haciendo un recorrido de patrimonio edificado en San Salvador y que esto se puede complementar perfectamente con otro tipo de iniciativas como pueden ser el tema este de transporte para turistas o para visitantes a través de buses, descapotados o cualquier otro elemento pues que nos ayudara a facilitar el recorrido. Yo creo que en este tipo de proyectos necesitamos tener esa, por un lado, flexibilidad y por otro también de conexión entre diferentes dimensiones de la vida urbana. Igual nos podríamos plantear un tema alrededor de la infraestructura, por ejemplo, el tema del agua, que de alguna manera mencionamos muy rápidamente, pero que igualmente son importantes cuando hablamos del espacio público o incluso cuando hablamos del tema de salud, no digamos del tema de la vivienda, que también debería de ser un tema de gran interés cuando estamos pensando en estrategias de regeneración para nuestras ciudades. Así que definitivamente, pues, debemos de continuar avanzando en este sentido y poner énfasis en que tanto el transporte público como el espacio público pues son dimensiones claves para nuestra ciudad. Gracias. Perfecto, gracias doctor. Hay otra pregunta para usted y la hace Martín Rosales. Pregunta, ¿qué herramientas de participación promueven desde una comunidad para el fortalecimiento del espacio público? Yo creo que esa es una excelente pregunta, una pregunta siempre abierta a la discusión, porque tiene, por un lado, una dimensión conceptual de qué es lo que entendemos por participación, pero también una dimensión metodológica, digamos, de cómo lo hacemos. Yo puedo relatar a partir de nuestra experiencia qué es lo que hemos venido realizando. Quisiera comenzar en primer lugar por algo que tal vez no es lo que pensamos primero, y es que la diversidad del equipo profesional, investigador a cargo, digamos, de un proyecto puede jugar un papel clave.
En nuestra experiencia, por ejemplo, el hecho de que en nuestro equipo participen no solo arquitectos urbanistas, digamos que son con los que más habitualmente pues trabajamos, sino que también personas de otras disciplinas, como puede ser la comunicación, como puede ser el arte, nos permite que haya miradas diversas sobre el tema urbano que permiten justamente que veamos más allá de los que nos puede parecer evidentes a los profesionales de una determinada disciplina. En ese sentido, es como una invitación a que podamos ser más abiertos al trabajo entre diferentes profesionales. Yo creo que además eso va muy bien en la mirada del diseño estratégico, que sé que, por ejemplo, a Celina le gusta mucho también trabajar. Luego, por otro lado, creo que nos debemos fijar muy particularmente en esos usuarios, en esa comunidad con la que queremos trabajar y entenderla en una definición amplia. Como lo decía hace un momento, muchas veces tendemos a pensar en los habitantes y residentes, que sin duda es importante pues de considerarlo. Pero hay ciertos espacios, por ejemplo, fue nuestra experiencia en el centro de San Salvador, donde hay relativamente pocas familias que viven ahí, digamos, que tienen su domicilio en esa zona de estudio, pero sí hay muchas personas que son usuarias de ese espacio. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio de construir perfiles de usuarios, por ejemplo, desde el vendedor que tiene un puesto fijo en el espacio público, desde el ambulante que se está moviendo continuamente, los vendedores que están cambiando periódicamente sus productos de acuerdo a la temporada en la que se está en el año, o por ejemplo las personas adultas mayores que llegan a una plaza a sentarse a conversar. Son usuarios distintos, o incluso usuarios que a veces nos cuesta definitivamente a los profesionales abordarlos, y que seguirá siendo es un reto para todos nosotros, el tema, por ejemplo, de indigentes, personas de la calle, que son usuarias efectivamente de este espacio, que incluso lo utilizan para pernoctar, para permanecer ahí, y que pueden también ser parte de esa comunidad que debemos involucrar a la hora de empoderarlos en el espacio. Finalmente, termino diciendo que las actividades que podemos desarrollar en el espacio pueden ser también más o menos incluyentes. Creo que Tatiana lo decía, típicamente en San Salvador o en El Salvador pensamos en canchas deportivas como sinónimo de espacio público. Y nosotros creemos que hay que ir mucho más allá de eso para que efectivamente diferentes grupos puedan sentirse involucrados y participar. Nos parece, y es un área que nos está interesando mucho explorar, que el tema del arte público, la expresión simbólica, digamos, de las personas, puede jugar un papel clave, ¿verdad? A través de murales, a través de otras instalaciones, expresiones. Es muy interesante ver la cantidad de artistas urbanos que existe también en nuestra ciudad y que aprovechan justamente el espacio urbano como parte de su obra artística. Entonces, creemos que ahí hay también caminos que podemos seguir trabajando para generar espacios públicos pues más dinámicos y sobre todo más incluyentes. Gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta de Francisco Vázquez para la arquitecta Miranda y nos dice, ¿es aceptable que se tomen las calles para colocar ventas ambulantes o la de los mercados para lograr el distanciamiento social de la nueva realidad? Buena pregunta. Pero bueno, ya hemos visto ejercicios en las redes, ¿verdad? De lo que están haciendo alrededor del mundo con el tema de las ventas informales. Yo creo que lo del distanciamiento social, esta cuestión de la pandemia es una oportunidad para tal vez fomentar un ordenamiento, diría yo, ¿verdad? De esta situación, ¿verdad? Que de esta realidad que pues es innegable, ¿verdad? Realmente las personas necesitan ese espacio. Pero bueno, yo creo que es un reto y una oportunidad para ordenar, para pensar tal vez en otros tipos de comercializar. Qué sé yo, ¿por qué no pensar en mercados abiertos?
Y creo que eso es lo que podría mejorar incluso la calidad de los mercados. El mercado cerrado, oscuro, insalubre, creo que no es como muy atractivo para la gente. ¿Por qué no pensar en un paseo con ventas ordenadas, verdad? Y mejor en puestos más adaptados, mejor diseñados para hacer nuestro abastecimiento. Hasta ahí. Perfecto, gracias arquitecta. Siempre para usted, la siguiente pregunta la hace Tili Perdomo. Dice, la tendencia de una ciudad más vertical que se visualiza en estos últimos años, ¿cómo puede balancearse con el espacio público mínimo requerido? Bueno, al final, últimamente también se ha estado hablando de lograr ese equilibrio entre las densidades, ¿verdad? Tal vez no irnos al extremo de crecer mucho, digamos, en altura, pero tampoco quedarnos muy bajo y subutilizar el espacio urbano. Al final el espacio público se vuelve en ese complemento de esta ciudad densificada. Y lo digo por experiencia personal, ¿verdad? Que yo vivo en un apartamento y cerca del Parque Cuscatlán, ¿verdad? Y al final ese se vuelve mi patio, ¿verdad? Mi área de recreación, mi oasis. Y creo que al final el espacio público le da esa oportunidad a las personas de poder recrearse de otra manera y convivir dentro de una comunidad, de un barrio, ¿verdad? Entonces yo creo que lograr ese equilibrio y siempre, si pensamos en densificar, tenemos que pensar en cómo vamos a dotarla de ese equipamiento que es complementario y vital para estas edificaciones. Perfecto, gracias arquitecta. Hay un par de preguntas más para usted. La siguiente pregunta la hace Daniel Montes y dice, ¿la OPAMS para ejecutar proyectos de espacio público las realiza solo con las municipalidades o también con ADESCOS? Y pregunta también Daniel Montes si hay algún número de contacto, correo electrónico. Yo supongo que para ese tipo de intervenciones. Pues por ahora trabajamos con las municipalidades, que ellas nos hacen el contacto con las ADESCOS, ¿verdad? Y por lo general también son proyectos de cooperación o últimamente estamos desarrollando, formulando proyectos desde el sistema de compensaciones. Igual, ¿verdad? Nosotros tenemos un mapeo donde priorizamos sectores de intervención. Ya ustedes vieron una parte de eso en la presentación. Entonces, con eso trabajamos con las municipalidades para identificar dónde podemos trabajar y realizar un proyecto de espacio público y ya trabajamos con la comunidad desde el principio, o sea, desde sensibilizar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, hasta, pues ahorita estamos en ese proceso de construir esto, ¿verdad? Pero nuestra idea y nuestro sueño es poder gestionar en conjunto con la comunidad. Entonces, bueno, siempre es bien recibido alguna sugerencia de algún lugar que podría ser interesante intervenir. O sea, ahí podría mandar al correo de información OPAMS o a la mensajería de OPAMS. Siempre es importante para nosotros. Igual nosotros estamos haciendo catálogos de proyectos para ejecución de fondos del sistema de compensaciones y siempre lo estamos ahí haciendo todo sistematización de proyectos y propuestas. Perfecto, gracias arquitecta. Y la última pregunta también para usted la hace Priscila Artiga desde la cuenta del Parque Cugatlán. Dice, ¿la OPAMS tiene algún plan para modificar los espacios actuales para la nueva realidad o estas ideas solamente se utilizarán para proyectos futuros? En la última diapositiva presenté en lo que estábamos trabajando ahorita, en lo que estamos pensando. Ahorita estamos sentándonos con las municipalidades, en especial con algunas, ¿verdad? Y tenemos la idea de poder, de poder desarrollar a corto tiempo algunos pilotos.
Si gustan, ¿verdad? Pueden ir buscando en nuestras redes. Ya el próximo martes se estará lanzando nuestro proyecto de ciclorrutas emergentes. Igual, ¿verdad? Ahí le estamos trabajando para que dentro de poco podamos disfrutar, aunque sea de un tramo, ¿verdad? Experimental. Pero sí, nosotros visualizamos al corto plazo poder desarrollar algo, ¿verdad? Algún ejemplo o algo, pero la planificación se está haciendo. O sea, ya estamos, como lo dije, ¿verdad? Estamos caracterizando los barrios, estamos identificando aquellos espacios públicos que pueden ser flexibles. Eso quedaría en un documento. También estamos, lo de ciclovida se llama el proyecto, ¿verdad? También eso queda en un documento planificado, todas estas rutas identificadas y que también han sido construidas con los colectivos de ciclistas interesados en el tema. Y también el tema de protocolos, eso ya se está trabajando. Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecta. Hemos tenido realmente una gran participación. Hay varias preguntas que por el tema de tiempo quedaron por fuera sin ser respondidas. Sin más, vamos a llegar hasta aquí. No me resta más que agradecerles la participación a cada uno de ustedes como panelistas y por supuesto a los participantes que con gran interés realmente han hecho aportaciones interesantes en el chat. Les agradecemos tanto a los nacionales como a los internacionales por acompañarnos. Quisiera aprovechar este espacio también para invitarlos a la próxima videoconferencia titulada La gestión social del espacio público, la cual se va a desarrollar el próximo 20 de julio a las 4 p.m. Por lo que les pido estar pendiente de las redes sociales, tanto de Glasswing como de OPAMS, COAMS, y como también la de la UCA. No me resta más que agradecerles su participación y desearles a ustedes y a sus familias que estén bien. Feliz tarde, feliz noche para los colegas que nos acompañan desde Perú y Mar de Plata en Argentina. Les agradezco a cada uno por su participación. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Buenas tardes.